Buenos días, hermanos. Amén. Nos encontramos aquí en la casa del Señor en este día domingo para celebrar. ¿Qué celebramos? Celebrar a nuestro Señor por tantas cosas que hace en nuestras vidas. El día domingo lo dedicamos a Él en alabanza y en estudio de su palabra. Saludamos a las personas que nos ven por este medio y también les decimos que este es un día muy especial para todos los que creemos en Cristo, para todos aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Sabemos que Él está en medio nuestro en este momento. Y te invito, persona que no has tenido ese encuentro familiar, amigo, que solo en Cristo vas a encontrar la paz que buscas en un mundo convulso. Solo en Cristo vas a encontrar el apoyo en las circunstancias adversas de tu vida. Es así, hermanos, solo en Él podemos confiar cada día de nuestra vida y dejarla en manos de Él, así como ahora estamos dejando esta semana que empieza en sus divinas manos para que Él obre con su poder. La alabanza que tenemos es al estar aquí. ¿Dónde estamos? Estamos acá, nosotros en este momento en la casa de Dios. ¿Y la presencia de Dios? Sí. Todos reunidos acá somos miembros de Cristo, del cuerpo de Cristo. Somos la iglesia, una célula viva. Dios está vivo, así como lo escuchan, hermanitos. Por eso es que vamos a alabarle de todo corazón ante la presencia del Señor. Nos gozaremos en Él y para Él es nuestra alabanza. Vamos a entonar, entonces, nos acompañan todos los que nos ven por este medio, Él al estar aquí. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios.
Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también aprovechamos en saludar a nuestros amigos y hermanos en la fe que cada semana nos siguen a través de nuestras redes sociales. La prédica de este domingo titula La excelencia del obrero aprobado en Cristo. En medio de las vicisitudes de la vida y las tentaciones de este mundo, surge la necesidad imperiosa, la necesidad urgente de entender qué implica o qué cosa significa ser un obrero aprobado ante los ojos de Dios. Este mandato nos confronta con la realidad de que no debe tomarse a la ligera ese compromiso, sino que debemos llevarlo con sinceridad y dedicación. La Biblia nos llama a nosotros a examinar nuestros corazones y nuestras acciones a la luz de la verdad que está revelada en la palabra de Dios, que es la Biblia. Vamos a hacer una ilustración. Imagina que en una pequeña comunidad religiosa, una pequeña iglesia cristiana, o mejor, una pequeña comunidad agrícola, hay varios agricultores, los cuales cada uno de ellos trabajan diligentemente en sus campos, esperando con ansias la cosecha del año. En esta comunidad hay un agricultor en particular que se llama Juan, que se destaca por su dedicación y esfuerzo en su trabajo. Desde el amanecer hasta el atardecer se le puede ver arando la tierra, sembrando las semillas, cuidando sus cultivos con amor y mucho esmero. Un día, mientras los demás agricultores van a la feria del pueblo y se reúnen en el mercado para poder vender, ofrecer cada uno de los productos que han sido producto pues, de su terreno, Juan se presenta con una cosecha abundante y muy saludable. Si uno ve los campos de cultivo de Juan, va a ver que todos estos terrenos rebosan de productos, de frutas, de verduras de una excelente calidad. Y la gente se maravilla del éxito que tiene en su trabajo. Cuando le preguntan a Juan cuál es su secreto, él responde con humildad, trabajo duro y dedicación, pero sobre todo la bendición de Dios. Amén. A medida que la noticia de la cosecha de Juan se extiende por todas las regiones cercanas, la gente empieza a preguntarse qué hace que el trabajo de Juan tenga tanta excepcionalidad. Pronto descubren que además de ese esfuerzo y de la dedicación que le pone Juan a su trabajo, se enteran de que Juan sigue cuidadosamente los consejos de un anciano agricultor muy sabio y que ha estado haciendo caso justamente a esos consejos durante muchos años. Este anciano comparte todas sus experiencias y su conocimiento con Juan, enseñándole las técnicas de cultivo y consejos prácticos para poder dar al máximo sus cosechas. La historia de Juan y de su cosecha abundante es una ilustración poderosa para nosotros los cristianos en cuanto a lo que significa ser un obrero aprobado ante los ojos de Dios. Al igual que Juan, cada creyente está llamado a trabajar diligentemente para la obra de Dios, dedicando tiempo y esfuerzo a servir a los demás y a compartir el Evangelio. Sin embargo, también nosotros tenemos la necesidad de seguir a un maestro quien nos va a instruir en ese camino.
Tenemos que buscar la dirección del sabio maestro que es nuestro Señor Jesucristo, quien nos va a guiar y nos va a enseñar a través de su palabra que está en la Biblia y también a través del Espíritu Santo que mora en el corazón de cada creyente. Y ahora, ser obrero aprobado no significa hacer mucho trabajo, madrugar de repente en situaciones de trabajo religioso, sino que también nosotros tenemos que trabajar con la colaboración y con la guía de nuestro Señor, confiando en su gracia y buscando la dirección en todo lo que hagamos. Al seguir los principios y las enseñanzas de Cristo, vamos a poder esperar una cosecha abundante, saludable, en todos los aspectos de nuestra vida y también en el servicio que nosotros hagamos para el reino de Dios, trayendo la gloria no para nosotros, sino llevando la gloria para el Señor. Y así vamos a poder nosotros bendecir también a las personas que nos rodean. En este contexto, Pablo también, como maestro de Timoteo, le estaba dando ciertas instrucciones de cómo tiene que ser un buen obrero aprobado ante los ojos de Dios. Y esto lo encontramos en la segunda carta a Timoteo. Vamos a ver algunas lecciones sobre este tema. La primera lección es la siguiente. Somos llamados a ser obreros aprobados. Ahora, hermanos, los invito a buscar en sus Biblias, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 15 y 16. La palabra de Dios nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Pablo le está recordando aquí a Timoteo que debe presentarse delante de Dios como un obrero aprobado. Esto se refiere a que él debe vivir constantemente delante de la presencia de Dios, vivir en la presencia de Dios y entender que todo lo que nosotros hagamos, sea lo que sea, debemos estar haciéndolo bajo la mirada de Dios. Podemos decir que todo lo que hacemos siempre está a la vista del Padre. No hay nada que nosotros hagamos que va a estar oculto ante sus ojos. Incluso un pecado oculto aquí en la tierra va a ser un escándalo allá en el cielo. Este es un llamado entonces a Timoteo y a todos nosotros los creyentes de la iglesia actual a vivir una vida en integridad, una vida aprobada, una vida que esté aprobada no por las personas que nos rodean. No vas a vivir una vida que sea aprobada por tu vecino, por tu papá, tu mamá o por tu jefe, sino tienes que vivir una vida que sea aprobada por Dios. Todo lo que podemos dar de repente para las personas que nos rodean va a ser una simple apariencia, pero hay alguien del cual nunca te vas a poder ocultar. Así que procura vivir tan rectamente que no haya nada de lo que tú te avergüences hoy, sino que recuerda que Dios te está observando y Dios te va a llamar en algún momento para que rindas cuenta delante de su presencia. Pablo entonces le dice aquí que Timoteo tiene que buscar la aprobación de Dios, no de las personas, sino buscar la aprobación de Dios. Muchas veces cuando tú vas a buscar la aprobación de Dios, la gente te va a tildar, la gente te va a insultar, la gente te va a criticar. Pero que no te importa lo que te diga la gente, si tú con tus acciones o tu testimonio estás aprobando o estás mostrando una vida que es aprobada por Dios. Entonces Pablo le exhorta aquí a Timoteo que debe presentarse como un obrero aprobado o como un verdadero maestro que enseña la palabra de verdad al mundo, que está siendo inundado por falsos maestros. Esta palabra aprobado viene del griego dókimos,
el cual describe a algo o a alguien que ha sido probado y ha pasado una prueba. Timoteo entonces debe probarse delante de la presencia de Dios para ser un instrumento útil para el ministerio. Y también debe pasar pruebas al utilizar adecuadamente la palabra de verdad que es la Biblia. Entonces nosotros tenemos que trazar nuestra vida de una manera perfecta y cortar con todo tipo de imprecisiones. El uso adecuado de la palabra de verdad también significa que nosotros tenemos que interpretar correctamente las Escrituras y no dejarnos llevar por las falsas doctrinas. ¿Y por qué le estaría diciendo Pablo esto a Timoteo? El tema de usar bien la palabra de verdad. Porque sabemos que hay alrededor nuestro también falsos maestros que no usan apropiadamente ni interpretan correctamente la Biblia, sino que se dedican a utilizar versiones torcidas de las interpretaciones, lo que aquí Pablo está llamando vanas palabrerías. Y esto es un peligro tan grande para la iglesia de Pablo en aquel tiempo, estamos hablando de hace 20 siglos, como también para la iglesia actual. Y podríamos nosotros considerar estas vanas palabrerías o la falsa doctrina con el cáncer, que lleva a las personas a una vida que es contraria a la santidad o contraria al camino correcto de la palabra de Dios, y por el contrario está llevando a las personas a la impiedad y a un desvío espiritual. Debido a que Dios va a examinar la clase de obreros que nosotros podamos ser, tenemos que edificar nuestras vidas sobre la palabra de Dios y edifiquemos también nuestras obras sobre ella. Porque solamente la Biblia nos dice cómo debe ser nuestro comportamiento como seres humanos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ¿qué va a suceder con aquellos creyentes que ignoran la Biblia de una manera abierta? Van a ser avergonzados en el día del juicio. Por eso es que es importante que nosotros como creyentes practiquemos un estudio diligente y constante de la palabra de Dios, o de otro modo nuestro espíritu se va a adormecer, vamos a caer en una negligencia hacia Dios y en nuestro verdadero propósito de vida. Vamos a perder el propósito de nuestra vida si no estamos pegados a la palabra de Dios. En esta importante área de nuestra vida espiritual que está relacionado con la enseñanza bíblica, tenemos que tener cuidado en ciertas ocasiones de los desacuerdos que pueden haber sobre ciertos puntos no tan importantes sobre la doctrina. Hay temas esenciales como por ejemplo la salvación, la Trinidad o la divinidad de Jesús, en los cuales no puede haber desacuerdo. O por ejemplo nosotros reconocer que Dios creó el universo, pero por ahí van a decir que el universo fue creado en 6 días literales, otros van a decir que los días de la creación no son días literales, que no significan periodos de años, etc. Ahí de repente en esos temas no puede haber discusión. Podría haber de repente debate, pero tampoco podremos pelearnos por esos temas. Pero donde sí no puede haber ningún tipo de discusión ni de desacuerdo es en temas sustanciales de nuestra fe. Como le digo, salvación, Trinidad o la divinidad de Cristo. Si por ahí tú escuchas a alguien decir que Cristo no es Dios, sino que Cristo es un ángel, esa persona no está compartiendo una sana doctrina y tú tienes que refutar lo que esa persona está diciendo porque es un engaño. Pero para eso tú tienes que instruirte en la palabra de Dios para que puedas utilizar sana y adecuadamente la Biblia. Y así entonces tú vas a poder enfrentar esas vanas palabrerías o esa falsa doctrina que se está extendiendo, aunque no creas, más y más. Y conforme nosotros nos acerquemos hacia el final de los tiempos,
las sectas y las falsas doctrinas se van a multiplicar mucho más y van a intentar engañar incluso a las propias iglesias que se llaman cristianas. Y lo estamos viendo actualmente en todos los medios de comunicación o en las redes sociales, cómo se está multiplicando esta apostasía. Cuando Pablo le insta aquí a Timoteo a esforzarse por presentarse ante Dios como un obrero aprobado, él le está haciendo hincapié en la importancia del compromiso activo y diligente en el servicio cristiano. No se trata solamente de ser un simple observador de la fe. No se trata entonces de que si tú te llamas cristiano, de que vengas solamente los domingos acá a la iglesia, te sientas, o que ves algún video durante la semana en tu casa y te olvidas de la palabra de Dios para todo el resto de la semana, o que la palabra queda solamente para ti. Si tú eres un obrero aprobado y la Biblia nos está llamando a todos los creyentes, no solo al pastor o a los profesores, sino a todos los creyentes nos está llamando a ser obreros aprobados, significa que todos tenemos que trabajar con esfuerzo, ánimo, dedicación y cuidado en la obra del servicio de Dios, y no solamente estar sentado en el templo o estar sentado en tu casa escuchando la palabra, sino que tú tienes que multiplicar esa palabra, predicando esa palabra con dedicación y esmero a otras personas. Esa es la naturaleza de un obrero cristiano. Entonces tenemos que comprometernos a trabajar activamente en la obra de Dios, participando en la edificación del cuerpo de Cristo y en la extensión del Evangelio hacia todo el mundo. El llamado a no tener que avergonzarnos por la palabra también es una exhortación a vivir vidas coherentes con los principios del Evangelio. Los creyentes, nosotros estamos llamados a ser como la luz del mundo o la sal de la tierra, lo que significa que nuestras vidas deben reflejar la gracia transformadora de Dios. Esto implica entonces, o esto significa, vivir en santidad, vivir en rectitud, evitando el pecado y mostrando al mundo el poder redentor de Cristo en nuestras vidas. Tú tienes que ser el reflejo de que Cristo transformó, que Cristo te sacó de las tinieblas y te puso en la luz. Eso tienes que reflejar al mundo, e incluso tu testimonio como creyente va a poder tener un mayor impacto que las palabras evangélicas que tú puedes dar a las personas que te rodean. Además, tenemos que manejar correctamente la palabra de verdad, y esto es fundamental para nuestro crecimiento espiritual y nuestra madurez cristiana. Los creyentes entonces debemos dedicarnos al estudio y la comprensión de las Escrituras, permitiendo que la palabra de Dios moldee nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones. Esto implica conocer la Biblia no solamente de una manera intelectual, no significa solamente que te aprendas de memoria 100 versículos, sino que también aplica las enseñanzas diarias de la Biblia en tu vida, viviendo de acuerdo a los principios divinos que están escritos en ella. En un sentido más amplio, este versículo también resalta la importancia del discipulado y de la capacitación en la vida cristiana. Por eso es que muchas iglesias tenemos la escuela bíblica dominical, para poder instruir a los niños, jóvenes y también adultos en la palabra de Dios. Los líderes de la iglesia pues tenemos la responsabilidad de brindar todos esos recursos y equipar a los profesores con lo que se requiera para ese fin. Y así también nosotros vamos a poder participar en la extensión del reino de Dios, ayudando a crecer la fe, y también así permite que nosotros podamos desarrollar todos nuestros dones y talentos que han sido instituidos en nosotros por el poder del Espíritu Santo. En resumen, este versículo de 2 de Timoteo 15 y 16 es un llamado a la diligencia, a la integridad
y al compromiso en la vida cristiana. Es un recordatorio poderoso que nosotros como seguidores de Cristo estamos llamados a ser obreros aprobados, que reflejen a través de sus vidas la verdad transformadora de la palabra de Dios y de Cristo en nuestras vidas, la verdad del Evangelio, y manejar correctamente la palabra de Dios, que es la Biblia. Ahora, la segunda lección. ¿Cuáles son las características del obrero aprobado? Esto también está mencionado aquí en este libro más adelante, en 2 de Timoteo, capítulo 2. Y ahora revisemos los versículos 23 al 26. La palabra de Dios nos dice en estos versículos: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Como maestro, porque Timoteo ya se estaba convirtiendo en maestro, estaba ayudando a aquellos que estaban confundidos acerca de la verdad, porque en ese tiempo Timoteo estaba en Éfeso y había muchas corrientes que no estaban acorde con la sana doctrina. La advertencia que le hace Pablo aquí a Timoteo y a todos nosotros que podamos estar enseñando la palabra de verdad es que tenemos que compartir la palabra de Dios de una manera, es cierto, puede ser en ocasiones la palabra muy cortante y fuerte, pero tenemos que hacerlo con amor y con gentileza. Hay que ser pacientes y corteses cuando tú prediques el Evangelio. No vayas a tú de repente a renegar con alguien que no quiere escucharte. Tú tranquilo nomás, tienes que predicar la palabra con paciencia. Si así lo haces, incluso menciona aquí la palabra, que esa gente que de repente en algún momento te puede criticar o se puede oponer a lo que tú dices, puede incluso estar más adelante más dispuesta a oír lo que tú tengas que decir y hasta va a cambiar de actitud poco a poco. Algunas de las cosas que nos mencionan en estos versículos para poder ser buenos obreros aprobados es que tenemos que servir con amabilidad, como nos dice aquí en el versículo 24, que dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Hoy en día nosotros tenemos que ser pues este tipo de obreros que vamos a llevar la palabra de Dios con amabilidad. Y hay una cosa, hoy en día no se puede evaluar a los predicadores o a los que evangelizan a través de milagros, ni sanidades, ni unción, ni crecimiento, no. Sino que tenemos que evaluar a los que predican el Evangelio a través de la amabilidad que ellos demuestran al predicar el Evangelio. Aunque en ciertos momentos el predicador puede tener un tono serio en la palabra, de acuerdo al tema o el contexto que se está predicando, de todas maneras tiene que hacerlo pues de una manera sutil. Y mucho menos puede haber un aspecto de orgullo en la persona que va a estar predicando el Evangelio. Pero además de predicar o llevar la palabra de una manera tranquila, lo que nos está diciendo aquí la palabra es que ese obrero aprobado tiene que servir enseñando la palabra, que tiene que ser apto para enseñar. Si bien no todos los creyentes tienen este don de enseñanza, ¿no es cierto? De repente dices: yo no he estudiado pedagogía, tengo otra carrera, o yo no sé enseñar. No todos tienen los dones en el mismo nivel. Todos tenemos de todas maneras la obligación de enseñar en diferente grado. Porque enseñar proviene también de señalar, de mostrar una señal, y por lo tanto es necesario que todos los creyentes, nuevamente lo recalco, todos los creyentes tenemos que aprender
a predicar la palabra. Un buen servidor no es aquel que de repente ha hecho muchos servicios religiosos. O no te puedo medir de repente a un creyente porque ha convertido a Cristo a 1000 o 1.000.000 de personas. Si tú has convertido, aunque sea a una sola persona, aunque sea una sola persona, ha llegado a los pies de Cristo por tu trabajo, eres bastante bendecido porque has tú ya participado de la obra de Dios. Así que no creas tú que no sabes expresarte, no creas que eres ignorante, etcétera, etcétera. Llénate de valor, pide al Espíritu Santo que obre en ti para que tú puedas predicar la palabra, aunque sea a una sola persona. Ahora bien, en lo que se respecta a esto de la enseñanza, hoy día de repente vamos a enfrentar todo tipo de retos en este mundo para poder comunicar la palabra de Dios. Porque vivimos en un mundo que está modernizándose cada vez más. Ahora ya no utilizamos un simple sermón de repente para predicar la palabra, sino que empezamos a tener la necesidad de recurrir a diferentes medios, incluyendo los tecnológicos, para predicar la palabra. Y por el contrario, ahora más bien tenemos más facilidad para predicar la palabra. De repente tú no tienes la oportunidad, e incluso de repente no tienes la suficiente valentía para poder pararte en medio de una plaza y predicar el Evangelio. Pero hoy en tu celular, a través de tu WhatsApp o tu Facebook, sin necesidad de pronunciar una palabra, puedes compartir el Evangelio, compartiendo de repente un versículo o un sermón, y con 2 o 3 clics ya estás trabajando en el servicio del Señor. Ven que las cosas aparentemente más difíciles en el mundo, claro está que hay más oposición a la palabra de Dios, pero también los avances tecnológicos nos están dando más herramientas para que tú puedas predicar el Evangelio. Y no te avergüences o no te desmayes si, pues, por consecuencia de compartir la palabra, pues también a través de tus redes sociales se oponen a ti. Pero vemos que ahora podemos llegar a más personas, incluso a los que están en un alto nivel social, político o educativo. Y vemos que nosotros debemos ser partícipes de esa obra, porque necesitamos poner en un alto nivel todo lo espiritual. Pero noten que también menciona aquí que el obrero aprobado tiene que ser sufrido. Es decir, que por servir al Señor vamos a sufrir. Hay muchas cosas que nosotros podemos experimentar al momento de servir al Señor. No estoy hablando de que vamos a tú sufrir mucho por estudiar en un instituto, en un seminario, o que de repente puedas tú estudiar de manera libre hasta la madrugada en tu casa. No me estoy refiriendo a ese tipo de sufrimiento o esfuerzo, sino que por la palabra de Dios van a haber muchas personas que te van a herir, que te van a rechazar, que te van a insultar. Una señal de que una persona está dispuesto a servir al Señor es la condición que está en su corazón, pero también de los ataques que el mundo te van a hacer a ti por predicar el Evangelio. Si en tu Facebook nadie nota que eres cristiano, siendo tú cristiano, no estás yendo por buen camino. Si en tu trabajo nadie se da cuenta que eres cristiano, no estás yendo por buen camino. Si en la universidad nadie sabe que eres cristiano, tampoco estás yendo por buen camino. Porque al obrero aprobado lo van a criticar, lo van a juzgar, lo van a insultar, lo van a calumniar, de él se van a burlar, va a perder amigos, etcétera, etcétera. Pero tú como obrero aprobado tienes que agradar a Dios, no vas a agradar a tus amigos. Si por querer agradar a tus amigos vas a una fiesta, entonces
Por agradar a tus amigos estás desagradando a Dios. Pero la palabra te está diciendo que tú eres obrero aprobado. A quien debes agradar es al Señor, no al mundo. Y siendo obreros aprobados también tenemos que liberar a las personas. Si estamos hablando de un terreno de cultivo, por ejemplo, y ves que tu papita, tu choclito, está siendo invadida por mala hierba, tienes que liberar a tu cultivo, ¿sí o no? Y para eso pues tendrás que utilizar insecticida u otro tipo de producto. Si tú ves que la gente que te rodea está siendo atacada por la mala hierba de la maldad, de la iniquidad y de la sana doctrina, ¿vas a dejar tú que esa mala hierba inunde de oscuridad el espíritu de tu familia o de tus amigos? ¿O vas a actuar utilizando el fungicida contra el pecado que está aquí en la palabra de Dios? Tienes que trabajar pues para evitar que esa mala hierba ataque a tus amigos y liberarlos de eso. Como dice aquí en el versículo 25 y 26, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo de ¿quién? El lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Tu amigo, tu vecino, tu familiar, puede ser incluso tu esposo, tu papá o tu mamá, que no conoce el Evangelio, está cautivo bajo los lazos del diablo. ¿Quieres tú que esa persona a la que tanto amas o estimas siga bajo los lazos del diablo sin hacer nada? Está en ti de repente la responsabilidad para que puedas cortar esos lazos, liberar a tu amigo, vecino o familiar del poder del diablo y permitir que sea libre y pueda estar a los pies de Cristo. Amén. No hay duda de todas maneras que hoy en día el llamado hacia esa liberación es muy complicado, pero también ese llamado es fuerte para nosotros. Y la iglesia va a avanzar a medida que nosotros podamos servir al Señor, ofreciendo esa palabra de salvación a más personas. Estamos entonces en una lucha contra el diablo para quitarle el control que tiene sobre las personas. Y somos entonces nosotros llamados a liberar a esa persona que lo necesita desde un punto de vista como si fuese una batalla espiritual, una guerra espiritual. En estos versículos entonces Pablo nos está refiriendo principalmente a que nosotros como obreros aprobados trabajemos para que las personas que no conocen a Cristo, las personas no convertidas, puedan llegar a sus pies, para que esas personas puedan llegar al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Y una de las maneras que nosotros podemos hacer es pues predicarles el Evangelio, porque sabemos bien que ellos están bajo los lazos del diablo y están en ceguera espiritual. En forma práctica, ¿qué pasos podemos hacer nosotros para constituirnos como buenos obreros aprobados ante los ojos de Dios? Primero, es muy importante, un estudio diligente de la palabra de Dios, la Biblia. Dedica tiempo diario, no dije semanal, diario al estudio de la palabra. No solo leyéndola de manera superficial, sino meditando en su significado y aplicándolo a tu vida. 2. Una oración constante. Cultiva una vida de oración y constante y sincera. Habla con Dios regularmente, compartiendo tus preocupaciones, también tus alabanzas y peticiones. Además, toma tiempo en escuchar la voz de Dios a través de la oración. Integra todas tus vidas o todas las áreas de tu vida a la palabra. Vive con integridad en todas las áreas de tu vida, en tus relaciones y actividades. Tienes que ser honesto, tienes que ser justo, compasivo en tus interacciones con los demás. Refleja el carácter de Cristo en todo lo que haces, ya sea en el trabajo, la familia, el estudio
o tu comunidad, tu vecindario. Servicio desinteresado. Busca oportunidad para servir a los demás con amor y con humildad. Participa en los ministerios de tu iglesia. Involúcrate en obras de tu comunidad cristiana. Muestra el amor de Cristo a través de tus acciones o tu desprendimiento hacia tu prójimo. Otro aspecto es que tenemos que tener un testimonio coherente. Vive tu fe de manera coherente y auténtica, tanto en público como en privado. Que tu vida sea un testimonio que pueda ser una demostración viva del efecto transformador de Cristo en las personas que han sido alcanzadas por Él. Para que así pueda ser una luz en la oscuridad y una voz de esperanza en un mundo que está necesitado de la verdad del Evangelio. Debemos cultivar una dependencia del Espíritu Santo, permaneciendo en comunión con Dios a través de una adecuada relación con el Espíritu Santo que mora en el corazón de cada creyente, permitiendo que el Espíritu Santo guíe tus decisiones, tus acciones y te capacite para una vida cristiana. Busca la dirección del Espíritu Santo en todas las cosas que hagas, en toda decisión, en toda situación. Confía en su poder, incluso también para que pueda ser fortalecido o consolado cuando pasemos situaciones difíciles de las cuales el cristiano no va a estar exento, no va a estar libre, como problemas económicos, problemas en el hogar, problemas en tu salud, incluso problemas serios de salud. El creyente no va a estar libre, pero Dios te va a dar la fortaleza y consuelo en medio de esa situación. Amén. Al aplicar entonces todas estas prácticas en tu vida diaria, vamos a estar dando los pasos hacia ser considerados obreros aprobados por Dios, honrando su nombre y contribuyendo al avance del reino de Cristo. Entonces, hermanos, nosotros como creyentes estamos siendo llamados a ser obreros aprobados. Y todos, cada uno de nosotros, somos llamados a ser obreros aprobados. Así como en la ilustración que nosotros tomamos al inicio. Un agricultor tiene que trabajar con esmero durante muchas horas del día en su terreno. Primero, sembrando las semillas. Nosotros podemos sembrar la semilla del Evangelio en el corazón de alguna persona, cultivando el terreno, mostrando a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, cómo Cristo puede obrar en el corazón de las personas que necesitan del Evangelio. Y en especial, nosotros tenemos que llevar el consejo de un agricultor o de un obrero maestro. Nosotros tenemos a Cristo para que dirija nuestra vida y nuestras acciones justo en eso, en cómo predicar. Tú de repente dices, no tengo la suficiente preparación, no tengo muchos años de cristiano, pero pídele a Dios en oración que te instruya, que te aliente para que puedas predicar el Evangelio. No es necesario que tú tengas de repente una formación institucional en Biblia o en teología. No es necesario, aunque es importante, pero no es imprescindible que tú vayas todavía a un ministerio, a un seminario, y tú puedas estar ahí 4 años, 5 años preparándote para salir luego a predicar el Evangelio. Recuerda que dentro de los discípulos de Jesús habían personas que no tenían mucha instrucción formal, como por ejemplo Pedro. Pedro era pescador, no fue al seminario, pero la manera potente en la que él predicaba, porque era iluminado por el Espíritu Santo. Tú también puedes hacer eso, hermano. Es tu llamado a que seas obrero, porque hay tanta gente allá afuera que aún está bajo el lazo del demonio y está siendo arrastrado hacia el infierno, y nosotros no podemos quedarnos sin hacer nada. Entonces hay que asumir cada uno de nosotros ese desafío y ese llamado con valor que nos va a dar Cristo en nuestros corazones. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial,
Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu palabra expuesta y por ese llamado que tú nos haces a nosotros a ser obreros aprobados para ti, para que trabajemos en el reino de Dios, para que trabajemos en el servicio, para poder alcanzar a más personas para Cristo. Señor, danos tú el entendimiento, la sabiduría, el esfuerzo y valor para poder cumplir tu palabra y ese mandato en diversa medida, pero vale la pena trabajar aunque sea para pocas personas. Señor, instrúyenos en eso y también fortalécenos. Guíenos en ese camino y en medio de este mundo que es cada vez más complicado. Suple, Padre Celestial, nuestras necesidades. Cuida de nosotros, cuida de nuestra vida, cuida de nuestra salud si es que padecemos de alguna enfermedad. Para ti sea la honra y gloria, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.